Bueno, amigos del músico peruano, estamos acá con un gran guitarrista, músico de sesión y un gran productor, nuestro amigo Oscar Cabeo. Osquitar, Hola, Cecita. muchas gracias por recibirnos. Todo un gusto. Osquitar, quisiéramos saber cómo empezaste en la música. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Con la guitarra específicamente, por la cumbia peruana, porque vi por primera vez en la televisión a Enrique Delgado Montes, fundador, director de Los Destellos y padre de la cumbia peruana. Claro. Me atrajo mucho y lo vi tocando en la espalda y todo eso, ¿no? Ya Ah. debió ser 12 años, 13 años. ¿Todavía no tocabas? No tocaba. Pero a raíz de eso tengo un jale por la guitarra, Claro. habiendo visto otros instrumentos. Y siempre por el barrio, según el destino, aparece un amigo con una guitarra. Y prácticamente se la confisqué, pues yo la tenía yo todos los días sacando así, intuitivamente, ¿no? Con una sola cuerda. Ya. Y luego fastidiando a mi mamá hasta que me compró una guitarrita así, muy corriente, pero para mí valía mucho. Pero eléctrica. No, de palo. ya. En esa época las importaciones, todo el mundo de instrumentos que hay ahora no había, era claro. dificilísimo, solamente los suertudos podían tener algo. Claro, pero, o sea, cuando tú mirabas que tocaban la cumbia era con la guitarra eléctrica. Claro, Claro. pero ahí viene, te cuento un poco, cuando ya tengo unos 15 años así y salimos a lo que se llama chiviar con covers de cumbia, porque yo vivía en Santa Clara, que es el kilómetro 10, 12 de la carretera central, donde ha sido y sigue siendo el centro de la cumbia, ¿no? Grupo Celeste, Sanders, Blue Kings, etcétera, Pascualillo, sigue. ¿Ya? Entonces era lo que escuchaba y consumía. Y a salir a tocar los fines de semana. Entonces era mi mejor deleite porque alquilábamos todos. Nadie tenía instrumentos propios, ¿no? Ni timbal, ni congas, ni nada. Entonces, tocar cada fin de semana una guitarra eléctrica, alquilada, no importa, y el domingo ya se devolvía, ¿no? Claro. Pero era todo un placer, todo un placer. O sea que se puede decir que comenzaste a chiviar a los 15 años. Sí, haciendo covers de las cumbias de esa época, Destellos, Paquines, Girasoles, a quienes admiro mucho, ¿no? ¿Y con quién empezaste a estudiar? ¿O cómo empezaste a estudiar? Igual, la televisión, siempre me ha gustado la televisión. Había un programa en Panamericana y veo a un señor tocar, pero magistralmente, ya de otra manera, no como Enrique Delgado, que no lo desprecio, pero era otra manera de tocar. Y con una posición Más clásica, técnico, digamos. más técnico, sí, y tocando solo. Ah, ya. Y que me parecían dos guitarras. ¡Qué bestia! ¿Cómo puede hacer esto? Lo entrevistan y todo, y da su nombre y la dirección donde enseña. El maestro Pepe Torres. Ah, Pepe Torres. Creo que era sábado Ya. el programa y dice, sí, los espero en tal sitio, soy profesor. El día lunes me tenías matriculando, me decía, para aprender. Y ahí, graciosamente, siempre lo cuento. Yo tocaba las cumbias y todo, pero no sabía qué pisaba, qué nota, nada. Otra satisfacción grande es saber que, ponte la primera cuerda al aire, es mi. Esto es mi, esto es do. El mundo se me abrió de saber lo que yo hacía, ¿no? De descubrir qué cosa era lo que tocaba intuitivamente. Ah, pero o sea, ¿eso fue entonces a qué edad? Ha debido ser 16 más o menos. O sea que tú ya inclusive estabas trabajando y todo ese momento Sí. fue tu aprendizaje empírico. Claro, sí, Y tocabas cumbias todo de sacaba, oído, ¿no? claro, sacaba solamente, Claro. ¿no? Hacía el disco o la radio y nada más, pero no sabía lo que pasaba. Y con Pepe Torres descubro lo que es la música, que es una negra, corché, etcétera, ¿no? Claro. Un año ahí. Y ese grupo con el que comenzaste a trabajar era un grupo de tu barrio. Del barrio sin O sea, todos éxitos eran ni así, nada, claro. los Benson, sin ningún éxito ni nada. Pero creo que tocábamos bastante bien. Claro, dime, ¿y cuál fue tu primera grabación? Pepe Torres, nuevamente. Parece que le agradé o algo así. Me lleva 17, habrá sido, sí, 17 años a grabar con nada menos que con una leyenda, Luis Abanto Morales. Sí. Y te cuento, haciendo dúos. En ese entonces había mucha limitación de canales. Solamente el estudio de Elías Ponce en Arenales tenía 8 canales. Entonces la única manera de ahorrar canales era tocando todo junto, porque Pepe Torres ha podido hacer como ahora, primera guitarra, segunda, Claro, tercera y todo, pero no, había que estar todos, el bajista, etcétera, y haciendo dúos con él, que ahí a tiempo real, porque ahora tú sabes, ahora ponchas, ¿no? Cada Claro. 4 compases, 8, etcétera, prueba de fuego.
Pero obviamente me apliqué y el entusiasmo y la pasión de esa edad de querer aprender me hizo salir airoso. El maestro Pepe Torres es, digamos, mi padrino de grabación, ¿no? Ah, Sí, confío. claro. Y durante ese tiempo donde estudiaste con Pepe fue que te acercaste a la música criolla. Sí, justamente, el Claro. contacto con Pepe y con otros amigos me hace descubrir el mundo de la música criolla que no la conocía. Por la misma zona donde vivía, porque tú sabes que hay barrios donde se cultiva, ¿no? Digamos los barrios clásicos de Barrios Altos, el Rímac, donde se cultiva el criollismo. Entonces por allá no había criollismo. Claro. Y lo conozco ya juntándome con Pepe y otros amigos, los hermanos Dávila y cosas así, y conozco el otro mundo, pues, de la guitarra, que no solamente era para tocar la cumbia, ¿no? Sino Claro. Pero no dejaste nunca de tocar la cumbia. no, o la hasta, dejaste por un hasta momento. ahora. No, sí, siempre tocaba hasta ahora. Tengo la suerte todavía de que me encargan algunas cosas y me deleito mucho. ¿Y qué otros maestros recuerdas? ¿O de qué personas más aprendiste? Cuando estudio con Pepe Torres, estuve un año más o menos, quería aprender algo más profundizar en la música clásica. Voy al conservatorio pensando pues que uno entraba y salía, como cuando fue de Pepe Torres, ¿no? No, y me dijeron, usted tiene que postular acá y tiene que hacer la carrera de 5 años. 5 años era demasiado, yo estaba ansioso por aprender. Claro. Aprender un poco de todo, de bossa, de blues, de rock. O sea, tú escuchabas de todo. Todo te Sí, llamaba sí, la me atención. llamaba la atención, una esponjita. Pero la música clásica vi que fue algo interesante, que lo descubro con Pepe Torres. Conservatorio, 5 años, no. Y había un instituto famoso, el Instituto Bach, Ya. que quedaba a unas cuadras del conservatorio, donde uno pagaba y inmediatamente matriculaba. Ahí conocí a un profesor fantástico, Marcial León Pimentel, que se preocupó mucho de formarme desde la manera clásica. Era un profesor clásico, ¿no? Desde la sentada, los dedos, no levantes este dedo, tampoco el otro, no hagas esto, aquello, y el sonido. Nunca me voy a olvidar el sonido. El señor me daba una lección, se la llevaba la siguiente semana y se daba una vuelta alrededor mío y dice, no, el sonido, cholito era su palabra, el sonido, cholito. No, mucha uña, estás agresivo, tiene que ser así. Se preocupó y le agradezco muchísimo a él por el sonido, por el cual, mi opinión personal, para el músico es importantísimo la expresión y el sonido. Muy al margen de la velocidad o tocar o quitar notas agudísimas o lo que sea. El sonido es muy importante. Me lo enseñó el maestro Marcial León Pimentel. Y durante ese tiempo, ¿en qué momento vuelves o sigue tu crecimiento con la guitarra eléctrica? Hago un hincapié aquí porque, bueno, yo he visto varios guitarristas que tocan guitarra de nylon, guitarra acústica criolla especialmente, y cuando agarran una eléctrica como que tienen un poco de problemas para tocar el instrumento como debe ser, porque que me parece que el concepto siempre de ellos es como guitarra acústica. ¿Cómo es que tú sigues con tu crecimiento a la par con la guitarra eléctrica? Porque, por si no saben muchos amigos, Óscar Gavero domina la guitarra eléctrica como la acústica, no tiene ningún problema. Sí, el amor a las dos guitarras nunca hizo que las deje. Si bien es cierto, en una época incursioné, en muchos años incursioné en música criolla, pero no la dejaba. O tocaba para mí solo, o siempre habían actividades con la guitarra eléctrica, como los festivales de canciones que había antes, de Paita, Sullana, Pátapo, Trujillo, etc. Y grabaciones aquí con otro señor que me dio una gran oportunidad, el maestro Enrique Lynch, productor y director de Sonoradio. Todo lo que era guitarra eléctrica me llamaba. Pero después descubrí que no era tanto porque era un extraordinario guitarrista, sino que él y muchos arreglistas escribían todo. Claro. Y los discos antes de citar, bueno, ahora un intérprete o un productor se tira medio año produciendo una canción dándole vueltas, ¿no? Claro. Los discos tenían que salir así, los programaban, se citar. En febrero sale el disco Los Paquines, en marzo sale el disco de Lucho Barrios, entonces no había tiempo para nada. Claro, la disquera tenía que tener, claro, sí, tenían todo claro. pauteado, entonces las grabaciones tenían que salir ya. Y un requisito indispensable era leer, porque no te podías tomar medio día montando una canción, ¿no? Claro. De aprendértela, había que leer. Y creo que eso me sirvió mucho.
el haber aprendido a leer música donde Pepe Torres y luego practicar más, ¿no? Claro. Y el maestro Lynch. Entonces ahí estaba con la guitarra eléctrica en otro mundo, por decir una. Y en el mundo criollo con la guitarra de nylon. Ah, ok. Dime, ¿y en qué momento te comienzas a fijar en la producción? ¿En qué momento piensas que a lo mejor la producción también es algo que yo quiero hacer después, ¿no? Ya, justamente, mira, ha estado siempre en mí, como una esponjita, como te digo. Otro maestro que me lleva y me da la oportunidad, aparte del maestro Enrique Lynch, probablemente haya sido antes que el maestro Enrique Lynch, el maestro Víctor Cuadros, muy de moda y productor arreglista en esa época, también me lleva. Entonces ya mi ansias o hambre de aprender de la guitarra se tranquiliza un poco. Ya veo lo que es arreglos y orquestaciones, porque luego que grabábamos nosotros la base, yo me quedaba, Ya. porque escuchaba, decía, ya van a venir a las 3 los violines y después vienen las trompetas. Y me quedaba yo toda la tarde a ver cómo era ese arte, cómo venía, cómo había escrito el maestro Cuadros. Y nace una nueva inquietud, sin dejar de lado la guitarra. Claro. El aprender eso, cómo era, ¿no? Cómo una canción nace de la base rítmica, piano, guitarra, batería y bajo, a luego terminado con voces, entonces veía el proceso, se quedaba y aprendí y nace mi interés grande por la producción. Y de pasada veía también cómo grababan. Entonces el maestro Pepe Torres, Pepe Ponce, Bellido, Víctor Reyes, y también miraba yo lo que es cómo le saca el sonido. Así que estaba mirando todo, ¿no? Claro, o sea, es una esponja en todo momento. Sí, es mi pasión, mi mundo. Ok. Dime, ya que estamos hablando de los arreglistas de aquella época, ¿tú crees que el arreglista es lo mismo que un productor? No. Que hay arreglista y productor, los hay, muy pocos, ¿no? Pero la mayoría es un excelente arreglista a quien le tienes que dar, a quien el productor le tiene que dar el brief, cuál es la onda, ¿no? Si ahora, digamos, es urban o bachata o tirado al latin o algo, le tiene que dar el brief y cierto modelo, como lo quiere, ¿no? Y él lo va a realizar con sus conocimientos de armonía y orquestación, va a realizar. Pero siempre con la idea básica de un productor. Ahora, como te digo, hay el productor y el arreglista, que lo tiene todo en la cabeza y muchas veces es el compositor, ¿no? Claro, es creo de lo que más ahora se usa, ¿no? Claro, es ahora porque nace ya la canción completa en su cabeza, pues, ¿no? Claro. Como los maestros que admiro siempre de habla hispana, Juan Carlos Calderón, Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro. Claro. O sea, Juan Carlos Calderón componía para Luis Miguel, ya desde la primera nota ya la tenía él, ya solamente había que realizarlo, ¿no? Claro. Sí. Pero considero que son dos campos diferentes, pero se dan en algunos casos que son, hasta tres. Instrumentista, o sea, instrumentista, arreglista y productor, ¿no? Lebu Silvetti, Juan Carlos Calderón tocaban el piano, hermano, increíblemente. Claro. Y dime, ¿cómo va transcurriendo ahí tu vida como músico y con quién comienzas tus primeras producciones como productor? El maestro Enrique Lynch, nuevamente. Para esto yo estaba más metido en la música criolla y empiezo a conocer más cantantes criollos en un restaurante de esa época muy famoso, restaurante espectáculo La Palizada. Llego ahí a los 18, debe ser. Conozco a las figuras en ese entonces emergentes, pero con mucha proyección, inclusive La Cruz, Eva Young, y Cecilia Bracamontero, una cantante consagrada. Y aprendo todo el lenguaje, toda esa onda, y el maestro Lynch, de tantas grabaciones que me llamaba, un día me llama para grabar, pero con Eva Young, que ya Eva Young había tenido discos con otros músicos antes, ¿no? Cambio de disquera, en otro disquera. Entonces contratan la disquera donde el maestro Lynch era el productor y me convoca. Primero como instrumentista y arreglista, porque él era argentino, no conocía mucho música peruana. Y luego poco a poco me va dando la soga, hermano, y me quedo como productor
arreglista y líder de guitarra por muchos años en muchos discos, más de una decena de discos de la señora Eva Young. Claro, ¿y eso viene a ser después o antes de que Eva pertenezca a Los Hijos del Sol? Antes, Antes. sí. Porque digamos que Los Hijos del Sol es como que le da un empuje a su carrera, ¿no? Y comienza a conocerse más de su trabajo. Correcto, sí. Y globaliza, digamos, si antes era su música la consumía el público criollo, entre comillas, con Los Hijos del Sol se globaliza más, entonces ya lo consumen todos los sectores, ¿no? Claro. Sí. Y entonces ahí es donde comienzan ya todas las producciones que hace contigo, como los mixes que hasta ahorita todo el mundo está escuchando, ¿no es cierto? Sí, y debo decir algo, Eva Young me dio total carta abierta y libertad para plasmar todas las ideas, locuras, innovaciones que se me ocurrían. Eso es un regalo inmenso que lo debo agradecer porque trabajo con muchos artistas. No quieren, te limitan, quiero así, quiero así, esto. Pero yo le consultaba algo, hasta me decía, ¿para qué me preguntas? Hazlo nomás. Y así es como escuchaba otros tipos de música, siempre, es como que se me ocurre en esa ocasión introducir sonidos diferentes a la música criolla, ¿no? Como los bells, los strings, etcétera, hasta secuenciadores, cosas así. Claro. Y gracias a ella, la libertad que me dio, hicimos para mí, esa nueva música criolla, ¿no? No tradicional, en sonoridad y en forma, en propuesta. Inclusive es contigo que llegan a hacer algunas versiones, me parece, de baladas pasadas a música criolla, ¿no? Claro, sí. O sea, en eso, digamos, también fuiste innovador. También. Porque no recuerdo haberlo escuchado antes. No, claro. Exacto. Siempre con la venia de ella. Te digo el por qué. Porque ya en ese entonces, ahora mucho más penosamente, la producción de canciones había parado bastante. Ya los grandes compositores ya no hacían canciones. Entonces, como ella era una artista discográficamente muy vendedora, había que hacer un disco diferente. Y ya hasta ese entonces ya había grabado ya, por decir, entre comillas, casi todo, no había qué. Claro. Entonces, y ahora no hay composiciones, no hay canciones, a convertir canciones. Sí, y eso tiene bastante éxito. Sí, por la temática, la letra, a raíz de ese refresco musical en cuanto a arreglo y producción y las letras que se tomó, es que Eva Young se acerca muchísimo a la juventud. Porque no son letras tradicionales que hablan del callejón o el balcón limeño, ¿no? Claro. Entonces se acercó mucho porque eran temáticas ya que trataban a otras generaciones. Sí, tanto es el éxito de ese trabajo que yo siempre he escuchado baladas y me sorprende mucha gente cuando piensa que un tema es originalmente criollo y no conocen la balada. Sí, eso me llama mucho la atención, ¿no? Ahí puedes ver el éxito que tuvo. Claro. Nos cuidamos mucho que no sea una balada o unas baladas muy pegadas, porque ahí caíamos pues en la copia, ¿no? Claro. Eran buenas canciones, pero que no habían trascendido mucho. Y como tú dices, pasaron como si fueran peruanas. Sí, claro. Peruanas, sí. Dime, Osquitar, y ahora que estamos hablando de la música criolla, ¿tú crees que la música criolla siempre debe ser tradicional? Hay mucha gente en el ambiente que piensa o critica a veces cuando escucha algo que le ponen guitarras eléctricas o algunos motivos modernos. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Mira, respecto a la música criolla y a cualquier otro género, pienso que tiene que evolucionar como evoluciona naturalmente todo el mundo. Y la música criolla no tendría que ser ajeno a eso y tiene que evolucionar. Porque si analizamos lógicamente la música, digamos que consideran criolla de los 50, 60, ya está evolucionada respecto de los años 20, de Montes y Manrique. Entonces, ¿por qué negar que evolucione, que siga evolucionando, no? Claro. ¿Y tú crees que ese sea un poco el problema por el cual la música criolla está perdiéndose un poco? ¿Tú crees que se está perdiendo un poco o crees que sigue en vigencia y siempre va a seguir igual? No, ha perdido bastante terreno, justamente por eso, por haberse estancado en cuanto a letras, a composiciones y también a intérpretes.
pienso que tiene que aparecer una nueva forma de escribir y una nueva forma de interpretar también, que no necesariamente tiene que ser a los años 50. Sí, lo que dices yo también te apoyo porque me parece que la manera de escribir tiene mucho que ver. El mensaje y la manera como se ve el mensaje también es moderno ahora, ¿no? Claro. Entonces esos temas, claro, por eso puede que algunas canciones ya no trasciendan, ¿no? Claro, porque la temática de un vals de los 50 fue exitosa en esa época porque hablaba de la situación y la coyuntura de los años 50, ¿no? No sé, llámese los carnavales, la fiesta de Mancaes. Pero si ahora ya no hay eso, no podemos hablar de la calecita, ¿no? Claro. Del balcón, los balcones se han caído, hermano, con el último terremoto. ¿Y no crees también que tenga algo que ver que como que la música criolla se ha tomado como un jamming? O sea, re menor y comienza la canción y de arriba a abajo con un formato que ya siempre es igual, ¿no? O sea, hay trabajos que inclusive son así. Cierto. Sí, claro, no se ha profesionalizado mucho. Ya sé a qué te refieres, si comparamos con una balada o un rock o lo que sea que tiene su propia identidad desde el momento que comienza. Desde una introducción. Claro, pero sí hay temas que han trascendido muchísimo que sí hay que repetirlo tal cual. Pero yo sé, a un grueso de canciones no se les trata muy bien, digamos, ¿no? Exacto, claro. Sí. Es por difusión. Claro. Osquitar, ¿y con quiénes más has trabajado? Tanto como músico, como productor, director musical también, ¿no? Mira, termino con la música criolla. La señora Cecilia Bracamonte, Cecilia Barraza, Lucía de la Cruz, aparte ya de la señora Eva Young, ¿no? En otros géneros, en el bolero, producido Aguilar, Hermanos Castro, en la cumbia también, Aguabella. ¿Con Aguabella has grabado? Sí. Sí. Y he producido también ¿también canciones. Producido? Sí, claro. Okay. Serán 90 y tantos. Osquitar, ¿qué características de tu personalidad crees que han ayudado a que hayas tenido todo ese progreso, ¿no? Y esos logros en tu carrera? Yo creo que la excesiva pasión, César, que nace de mí, que no me esfuerzo, un apasionado y mucha inquietud. Hasta ahora, a estas alturas de mi vida, tengo muchísima inquietud de lo que escuche. Estoy pegado hace unos buenos años a la bachata y ahora estoy escuchando la música urbana, los loops y todo eso. Un constante descubridor soy de cosas. Claro. Eso creo que me mantiene vigente, porque me gusta, no por obligación. Me llama la atención, me voy a los conciertos, al estadio, a ver todas esas cosas. Siempre estás en un constante aprendizaje, ¿no? Sí, me llama la atención, la verdad que es mi pasión. Cuando hablamos de la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, que como te menciono, a veces yo he visto que algunos guitarristas criollos tienen problemas en agarrar la guitarra eléctrica. ¿Tú consideras a cada uno como un instrumento diferente? Sí, correctamente. La única digamos, similitud es que tienen 6 cuerdas los dos, pero son instrumentos diferentes en el pulso. Derecha o mano izquierda. Sí, de un tratamiento diferente. Y también conceptos, ¿no? Sí, la concepción y todo eso. ¿Un momento especial que recuerdes en tu carrera? Como arreglista, fuimos a un OTI, antes había el festival OTI internacional, fuimos con Tania Helford a Valencia, España. Hermano, la orquesta era maravillosa, los violines están cerca, ¿no? Toda la sección de cuerdas, con 25, habían traído de Londres. Era un sueño, de verdad, estar parado. Yo quería pasar más y más las canciones. Claro. Inolvidable para mí esa experiencia de ese festival. No ganamos ni nada, pero para mí fue magnífico. Claro. Otra es el haber estado el 92 ya en Viña del Mar. Armando Macé clasificó una canción y fuimos. Creo que eso me llena bastante esa satisfacción. ¿A qué músicos y productores sigues o admiras? ¿Internacionales o de acá de Perú? De acá y internacionales también. Ya, de aquí me gusta el trabajo de Manuel Garrido Leca, me parece muy atinado. Últimamente Jesús Rodríguez, me parece muy bien. Martín Velázquez, de repente no te suena, ha hecho muchas cosas. Ya lo vamos a conocer también. Trascendentes para grupos de cumbia y sigue haciendo cosas para Papilón, 5 de Oro, etcétera ahorita.
con mucha visión y mucho gusto. Pepe Ortega, para mí, pata muy visionario. Y de los internacionales, siempre repito a los mismos. De habla hispana, Juan Carlos Calderón, Rafael Pérez Botija, Manuel Alejandro. Y de los gringos, hablemos de los internacionales, no gringos. Quincy Jones, maestro Rudy Pérez, puros éxitos. Cristina Aguilera, por ejemplo, es uno, ¿no? Aparte, lleno de Grammys. ¿La Rudy Pérez? Sí, Rudy Pérez. El álbum Mis Reflejos. Yeah. Claro. A ellos tal vez se me escapan otros, pero sí, son grandes para mí. ¿Cuáles son tus proyectos actuales en esos momentos? Mira, después de muchos años, porque estuve trabajando por encargo siempre, o como músico para otras personas, lo cual me arrepiento para nada, ha sido maravilloso. Ha llegado un momento hace unos años en mi vida donde ya no toco mucho en vivo, a no ser que sea algo que me agrade, que sea recibido esto de verdad de la mejor manera, no como una pedantería, que me agrade, y tengo más tiempo, no toco estable con nadie, entonces algo que tenía postergado en mí era la composición hace mucho tiempo. Hacía letritas, cositas, y como tenía que por obligación, no por obligación, por compromiso, tenía que cumplir, atender gente, ¿no? Tocar, giras, etcétera, no podía. Ahora, hace ¿qué será? Unos 5 años se me ha dado por escribir todo, y estoy ahora siguiendo le va a parecer gracioso a mi gran admirado maestro Juan Carlos Calderón. Estoy escribiendo, tocando, produciendo y todo mis propias canciones. Y convocando a intérpretes de esta generación, jóvenes, que gracias a Dios no han tenido ningún reparo en aceptar, y en eso, ¿no? Está por ya culminarse un proyecto de 10 canciones, hasta ahora hay 4 realizadas. Y así, de diferentes géneros, y siempre con una propuesta contemporánea y atrevida. Ahora más que nunca, porque como es mi producto, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Ya no tienes que pedir permiso. No tengo que rendir cuentas a una discográfica que si no vendías, hermano, va para afuera, ¿no? Claro. Además que ya con toda la experiencia ganada. También, Claro. sí. Esa es la etapa que estoy disfrutando ahora, ¿no? Bueno, Guitar, te agradezco mucho por la entrevista. Creo que eres un músico ejemplar, a quien todos deben conocer, y admiro mucho tu trabajo, no solamente tu trabajo, sino también como persona. Eres una persona ejemplar también, y muchas gracias por habernos recibido. Cecita, gracias a ti por darme un poco de tu tiempo. No, Gracias. sí. Bueno amigos, nos estamos viendo pronto.